Muchas gracias, don Jesús. Yo estoy muy contento de estar aquí esta mañana pues, para hablar de un tema que realmente me toca mucho, que es el tema de la pastoral familiar, ¿no? Y bueno, uno de mis vicarios, Nacho Figueroa, que es Consiliario Nacional de Vidas Pendentes, estuvo por aquí, creo que no hace mucho, y me dijo, verás qué bien funciona todo. Allí tienen la pastoral muy bien organizada. Así que me siento así un poco como el que va a hablarle a Noé de tormentas. O sea que creo que ya sabéis el tema, ¿no? No sé si voy a decir muchas cosas nuevas, pero bueno, a veces repetir las cosas y oírlas de otras personas nos ayuda a todos, ¿no? Yo quería presentaros, como hay como dos sesiones, a ver cómo nos distribuimos, pero un primer momento sería hablar de la prioridad de la pastoral familiar, ¿no? Eso nos pasa a todos los que trabajamos en la pastoral, pensamos que nuestro sector es el más importante, es el más prioritario, pero en este caso creo que no se puede discutir que la pastoral familiar es transversal en toda la pastoral de la Iglesia, por lo tanto es prioritaria siempre, ¿no? Luego habrá un segundo punto de una mirada a nuestro mundo. Si la pastoral es una siembra, nos vamos a encontrar con que el corazón del hombre contemporáneo no está muy bien preparado para esa siembra. Entonces, este segundo punto serían dificultades con las que nos encontramos en la pastoral familiar en este momento, ¿no? En un tercer momento hablaré de la historia de la pastoral familiar, ¿no? Y veremos cómo durante mucho tiempo ha sido una pastoral bastante marginal y gracias a diferentes factores últimamente sí que está habiendo como un repunte de la pastoral familiar que debemos orientar bien para después del descanso ya terminar con un cuarto punto que sería la necesidad de abrir nuevos caminos, ¿no? Sería como la parte más propositiva, ¿no? Entonces tendremos como dos partes, una primera parte de análisis, de una mirada de la realidad, y después del descanso una segunda parte un poquito más de propuesta, ¿no? Bien, pues vamos a empezar sin más dilación, ¿no? Con este punto que le llamaba prioridad de la pastoral familiar, ¿no? La familia será siempre una prioridad para la Iglesia, porque Jesucristo quiso encarnarse en el seno de una familia y de esa manera ya bendijo a todas las familias del mundo. Y la Iglesia nació en el cenáculo, que es una habitación de una casa familiar. Por eso decía Juan Pablo II en su primera encíclica que el hombre es el camino de la Iglesia, así lo dice el Redemptor Hominis, y la cuna del hombre es la familia. Por lo tanto, dice también Juan Pablo II en la carta a las familias, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Para que vean que no lo digo yo, sino que lo decía San Juan Pablo II, el número 2 de la Carta a las Familias, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Escribió también San Juan Pablo II en la exhortación Familiaris Consortio, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Y por extensión podemos decir el futuro de la Iglesia está unido a la familia. Así como esté la familia, así estará la pastoral de la Iglesia. Por eso es realmente una pastoral prioritaria, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, pienso, y así lo dicen también los especialistas, que nunca como en los últimos años se ha trabajado en la catequesis y en la pastoral juvenil. Pero a veces nos quejamos de que los niños que tenemos en la catequesis no perseveran, o los jóvenes no perseveran. Yo a veces digo, bueno, no perseveran la mayoría, pero algunos sí. ¿Y cuáles son los que perseveran? Los que tienen detrás una familia cristiana. Luego, apostar por la familia es apostar por la pastoral de toda la Iglesia, porque cuando hay una familia de soporte, un sustrato familiar adecuado, pues todo lo que sembramos suele dar más fruto, ¿no? Pues por eso la pastoral familiar me parece prioritaria, ¿no? Tenemos que tenerla siempre, pues, los primeros puestos de nuestras prioridades pastorales, ¿no? Y para terminar este primer punto, un poco de introducción,
diría, ¿qué es la pastoral familiar? ¿Qué es la pastoral familiar, no? Pues yo me atrevo a decir, no es una técnica, esto me parece importante, no es un método, ¿no? Y yo lo diría con una frase, la pastoral familiar es el testimonio de una plenitud de vida encontrada. Es cuando una serie de matrimonios encuentran una plenitud de vida, que es el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, cuando encuentran eso y les llena el corazón y lo testimonian, eso fundamentalmente es la pastoral familiar. Nuestro trabajo en la Iglesia es ayudar a que eso suceda, a que los matrimonios, las familias descubran el proyecto de Dios, el sueño de Dios sobre el matrimonio y la familia, y den testimonio de una plenitud de vida encontrada. Yo, como ha dicho don Jesús, estudié en el Instituto Juan Pablo II en Roma, y bueno, saben cómo surgió ese instituto. En el año 1981, el Papa, cuando tuvo el atentado de Aliaca, bajaba a la plaza de San Pedro de firmar en su despacho la constitución de ese instituto. Era un instituto para el estudio interdisciplinar de la familia. Era algo muy novedoso en los años 80, ¿no? 1981, ¿no? Por eso decían mis profesores, nuestro instituto está regado por la sangre del Papa, porque firmó el documento y unas horas después le dispararon, ¿no? Y derramó su sangre. Y de hecho en el Instituto Juan Pablo II en Roma, en el pasillo donde están los despachos de los profesores, hay una imagen de la Virgen de Fátima, una réplica de la Virgen de Fátima con la bala de Aliaca, ¿no? Engastada en la corona, ¿no? Como para decir pues, que el Papa dio su sangre por la familia, ¿no? Porque él quería crear este instituto, ¿no? Que era algo muy novedoso, ¿no? Yo cuando fui allí, me acuerdo cuando fui a estudiar, que me envió mi obispo en el año 2000, pues cuando llegué al colegio español, éramos 120 colegiales, ¿no? Te preguntaban, ¿tú qué vas a estudiar? Yo decía, matrimonio y familia. Decía, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No? Como diciendo que esto no es, ¿qué es dogmática, derecho canónico? ¿Qué es esto? ¿No? Porque no se entendía bien, ¿no? Era como algo muy novedoso, ¿no? Bueno, pues cuando el Papa Juan Pablo II estaba reuniendo al claustro de profesores, intentó buscar los mejores profesores que encontró, porque le parecía que este tema de la familia, por eso Juan Pablo II se le llama el Papa de la familia, era prioritario, ¿no? Y entonces, pues buscó los mejores profesores y les encargó el plan de estudios, ¿no? Y cuando le fueron a llevar el plan de estudios, se centraron en los grandes problemas que había en la sociedad en aquel momento, ¿no? El divorcio, el aborto, la anticoncepción, ¿no? Y cuando el Papa cogió aquellos papeles, les dijo, no, esto no puede ser así. Hay que presentar el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, el sueño de Dios, que descubran lo que Dios ha pensado, lo bueno que Dios ha pensado para el matrimonio y la familia, y luego ya llegará el momento de resolver los problemas, ¿no? Fue como una gran intuición que tenía el Papa. Pues para mí, esta es la pastoral familiar, ¿no? Que un grupo de matrimonios y familias descubran el sueño, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, y teniendo en el corazón este don de Dios acogido en el seno de sus propias vidas, den testimonio de eso que están viviendo, ¿no? Me parece que la Iglesia solamente puede ser luz del mundo, puede ser sal de la tierra, cuando uno vive y testimonia lo que Dios quiere ofrecernos. Por lo tanto, ¿qué es la pastoral familiar? Preparar vidas concretas, donde se note de manera cercana y palpable que el plan de Dios no es una utopía, sino que es una fuente de luz y una fuente de vida, ¿no? Pues esto me parecía como un punto importante, ¿no? Para pensar que la pastoral familiar, bueno, hará falta una programación y una metodología, pero esencialmente no es un método, es sobre todo el testimonio de una vida, ¿vale? Bien. Por lo tanto, el primer punto, ¿no? La pastoral familiar es prioritaria en la Iglesia,
y es el testimonio de una vida, de un don de Dios acogido. El segundo punto, un poquito más largo, es un poco análisis de la sociedad a la que tenemos que evangelizar, ¿no? La sociedad a la que tenemos que llevar el evangelio del matrimonio y la familia. Y la situación no es muy halagüeña, como dice el Salmo, nos toca sembrar entre lágrimas, con dificultades, pero sin desanimarnos, ¿no? Y por ir directamente a un análisis que por supuesto no es exhaustivo de cómo está la realidad, ¿no? Para llegar al corazón de las personas, para que el designio de Dios llegue al corazón de las personas, hay que ver cómo está ese corazón. Entonces, bueno, los obispos españoles escribieron el directorio para la pastoral familiar en España, que es muy interesante, muy recomendable, y ahí se hace un diagnóstico en los primeros números de la situación actual que yo resumiría mucho diciendo: el sujeto al que tenemos que evangelizar es un sujeto utilitario pasional. Utilitario pasional. Es decir, en una dimensión de su vida es utilitarista, la dimensión pública, social, política, y en otra dimensión, la dimensión individual, privada, interior, es muy emotivista. Algún autor ha dicho que el hombre contemporáneo es como una seta atómica, ¿no? Y así, ¿no? Porque tiene un gran cabezón utilitarista, capaz de manipular grandes instrumentos tecnológicos, ¿no? Pero a nivel del corazón es como el palito de la seta, ¿no? Es muy simple, se mueve por emociones, ¿no? Por lo tanto, es una persona muy capaz a nivel intelectual, sobre todo científico-técnico, pero muy pobre a nivel afectivo, casi un analfabeto afectivo. Por eso es urgente enseñar a amar. Eso es antes que no sé si ustedes han tenido la asignatura de aprender a amar, yo no la he tenido nunca, porque es que no existe, ¿no? Pero dice el Papa Juan Pablo II que nada es más urgente que enseñar a amar, ¿no? Bueno, vamos a describir a esta seta atómica, ¿no? A este sujeto utilitario emocional, ¿no? Por una parte, a nivel social, como digo, a nivel político, digamos, sería como un hombre que vive en dos coordenadas, ¿no? La coordenada vertical y la coordenada horizontal, ¿no? Pues en la coordenada horizontal, a nivel político, lo que se busca es hacer un mundo mejor. Bien, en eso estamos todos de acuerdo, eso no es malo. Es lo que se llama la sociedad del bienestar, intentar suprimir el dolor, como si el reino de Dios ya estuviera en este mundo, sustituir el reino de Dios por el reino del mundo, ¿no? Hacer un mundo mejor, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero a nivel individual, a nivel privado, subjetivo, pues cuando ese médico que trabaja por curar el cáncer no vuelve a su casa, cuando ese ingeniero que está diseñando aparatos electrónicos llega a su casa, ¿no? ¿Qué es lo que vive a nivel privado, ¿no? Pues sentirme bien conmigo mismo. Son como las dos coordenadas, ¿no? A un nivel social, político, hacer un mundo mejor. Y a un nivel personal, íntimo, interior, sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Bien, esto, no sé, es de una manera muy esquemática, muy resumida. Podríamos decir que la gente se mueve en esas dos coordenadas, ¿no? Hacer un mundo mejor, sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Bueno, el cristianismo, en este contexto, es aceptado como un camino más, ¿no? Para alcanzar estos dos fines, ¿no? Para algunas personas, el cristianismo puede servir para hacer un mundo mejor y para sentirme bien conmigo mismo. Cuando entra dentro de este esquema, bueno, es aceptado el cristianismo. Ahora, cuando decimos que el cristianismo es Dios que revela su amor en una historia y que además ese camino que nos revela Dios como camino de plenitud es el único que existe, entonces ya nos empiezan a mirar con sospecha, como diciendo, ¿usted qué se cree, no? Usted quiere aquí imponernos unas cosas, ¿no? que un poco fundamentalista, ¿no? Claro, usted tiene voz mientras se adapte a estos dos parámetros, la sociedad del bienestar y sentirme bien conmigo mismo, ¿no?
Por eso cuando la Iglesia empieza a mostrar, ¿no?, cuál es ese camino de plenitud, hay cosas que no se entienden, ¿no? No sé si han escuchado esta frase, yo la he escuchado, ¿no? La gente dice, yo creo en Cáritas, en la Iglesia no. Cáritas sirve para hacer un mundo mejor, pero luego la Iglesia tiene una serie de cosas que no hay quien entienda, ¿no? Entonces empezamos a molestar, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué nos está pasando? Pues que ya no hay lugar para Dios, ya no hay lugar para la salvación que nos trae Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha sido sustituido por el reino del mundo. Eso lo dice el Papa Benedicto en esa encíclica que estamos releyendo este año, ¿no? Spe Salvi, sobre la esperanza, en este jubileo de la esperanza, cuando habla de la secularización de la esperanza cristiana. El reino de Dios ha sido sustituido por el reino del mundo, ¿no? Lo que hasta ahora pensábamos que eran dones de Dios, ahora se han sustituido por conquistas del hombre, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en esta situación bélica, ¿no?, la guerra en Ucrania, en la franja de Gaza, antes se pensaba que la paz es un don de Dios, que hay que suplicar, ¿no? Decía el cardenal Pizzaballa, ¿no? No hace mucho decía, para que esto se arregle hace falta que la voz de la oración sea más fuerte que la voz de las armas, ¿no? Porque la salvación viene de Dios, porque la paz es un don de Dios, ¿no? En cambio nosotros pensamos que la paz es una conquista del hombre, ¿no? Pensamos que el hombre puede salvarse por sí mismo. Entonces no hace falta Dios. ¿Ven? A un nivel político, social, meter el discurso de Dios es casi imposible, ¿no? Por eso se quita el crucifijo de los hospitales, de las escuelas, de los ayuntamientos, de los lugares públicos, porque decimos, Dios es una cuestión privada, no puede entrar en los espacios públicos, porque la salvación no viene de Dios, viene del hombre. El hombre ya puede salvarse a sí mismo, es una conquista humana, no hay espacio público para Dios, ¿no? Y esto va penetrando, ¿no? Como por los poros de nuestra piel, ¿no? Yo a veces cuento siempre, una vez hablaba con un chico de 17 años, ¿no? Le decía, oye, pero tú eres creyente, y se me quedaba así mirando y me decía, yo, teniendo una moto y 50 euros, ¿para qué me hace falta a mí Dios? ¿No? Dios, ¿para qué me hace falta a mí? ¿No? Era como que ya no hay lugar para Dios, ¿no? Eso a nivel social. A nivel individual, la gente se mueve por sus deseos, ¿no? Antiguamente los deseos se veían como un eco de esa salvación de Dios que esperamos, ¿no? De hecho, la palabra desiderium en latín tiene como dentro la palabra sideral, que significa lo que está más allá, ¿no? Pensamos que si tengo un deseo, ese deseo de infinito que hay en el corazón del hombre, solamente Dios puede saciarlo. Pero ahora en esta sociedad contemporánea, los deseos ya no son eco de una salvación que vendrá de fuera, que vendrá de Dios, sino que es una necesidad que hay que satisfacer como sea. Y aquí encontramos con algo que está sucediendo en los últimos años, y es que los deseos se convierten en necesidades y luego en derechos. Claro. Entonces es una gran confusión. Yo tengo necesidad de respirar. Si no puedo respirar, me muero. Tengo necesidad de comer. Si no como, me muero, ¿no? Pero hay ciertos deseos que no son necesidades, que no son absolutos, ¿no? Por ejemplo, ahora se quiere convertir el aborto en un derecho, ¿no? Porque el siguiente paso es que la necesidad se convierte en derecho, ¿no? Pues no es un derecho, ni la eutanasia es un derecho, ni siquiera la fecundidad física es un derecho. La fecundidad espiritual de un matrimonio sí, pero no la fecundidad física, ¿no? En mi tierra, en Andalucía, se dice que los hijos son de Dios querer, ¿no? O sea, como que Dios interviene en la procreación, crear con Dios, ¿no? Es de Dios querer, ¿no? Es un don, no es un derecho, ni es una necesidad, es un don que se acoge. Aquí estamos muchos sacerdotes. Ser sacerdote tampoco es un derecho, es un don, es el don de la vocación
sacerdotal, ¿no? Pues ven, a nivel individual nos encontramos con que los derechos individuales se han convertido en necesidades, los deseos individuales se han convertido en necesidades y después en derechos, ¿no? Por eso parece que no hay cosa peor que reprimir los deseos. Y sin embargo, siempre los psicólogos, los maestros de espiritualidad nos han enseñado a reconducir los deseos, a sublimar los deseos, ¿no? Que no es necesariamente reprimirlos, sino ordenarlos, ¿no? Esto es una sana antropología, pero ahora los deseos se han convertido en necesidades y en derechos, ¿no? Y a veces sin respetar la verdad del ser humano. El dato significa lo que nos viene dado. Incluso queremos desafiar el dato, ¿no? La verdad antropológica, ¿no? Yo te pongo este ejemplo, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Imagínense que yo voy a una zapatería, ¿no? Y le digo al dependiente, visto estos zapatos en el escaparate, sácame estos zapatos del número 38. Y me mira así el dependiente, un experto, me dice, padre, ¿seguro el 38? Para mí que usted no tiene menos de un 43. Digo, ¿quiere usted no reprimir mi deseo? Déjeme que yo sea libre. Déjeme que yo sea libre. Yo elijo con libertad un 38. Va a la trastienda, me saca los zapatos, ve cómo me lo intento poner sin que me quepan, porque no me cabe ni en el dedo gordo, ¿no? Y casi reprimiéndose la risa, ve cómo salgo de la zapatería, pues haciendo el ridículo, ¿no? Porque es que no me caben los zapatos, ¿no? Y al poco tiempo seguramente me saldrá una escoliosis en la espalda por caminar con unos zapatos que no son de mi talla. Y me haré daño a mí mismo, ¿no? Bueno, pues es que ahora parece que si tengo un deseo, tengo que cumplirlo. ¿No será mejor saber cuál es la talla de tu zapato? ¿No? Es decir, cuál es la verdad del pie humano. Es decir, cuál es el zapato que se adapta a la talla de tu pie, ¿no? Pero ahora parece que eso no interesa la verdad. Estamos ya en la posverdad. Saben que la posverdad es la modificación emotiva de la realidad. O sea, es la realidad modificada por mi emoción, es decir, por mis deseos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque el utilitarismo a nivel social y el emotivismo a nivel individual es muy difícil que el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia pueda caer en esta tierra. Es una tierra donde hay piedras, espinos y abrojos. Y así es muy difícil, por eso hay que roturar la tierra, para que pueda crecer en ella la semilla del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, ¿no? Y me permito abundar todavía un poquito más sobre este punto, sobre el sujeto emotivo y utilitarista, ¿no? Diciendo que aunque sean las coordenadas donde el hombre se mueve en este momento de la historia, no es la panacea. Y ya el modelo está empezando a hacer agua. Es decir, es un modelo que no funciona. Pensemos, por ejemplo, en el utilitarismo, ¿no? Es decir, el estado del bienestar, ¿no? Algún autor ha dicho que el utilitarismo viene a significar buscar el mayor bien para el mayor número de personas con las menores consecuencias negativas, ¿no? En el fondo el utilitarismo es un cálculo. Si una acción tiene como consecuencia el mayor bien de un mayor número de personas y las menores consecuencias, entonces esta acción sería justo hacerla, ¿no? O sea, imagínense una chica que ha sufrido una violación en un ambiente de exclusión social, ¿no? Pues que nazca ese niño que tiene más consecuencias positivas o negativas. Pues si tiene más consecuencias, que nazca o que no nazca, ¿no? El aborto o no aborto se calcula, o sea, esta acción es justa no porque haya una verdad, sino porque se sigan más consecuencias positivas que negativas para el mayor número de personas, ¿eh? El utilitarismo al final es un cálculo, ¿no?
Claro, esta es una manera no humana de razonar, ¿no? Hay un autor alemán, Rolf Spemann, ¿no? que en uno de sus libros recoge un hecho real que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando llegó un joven teniente alemán a un campo de concentración y el capitán, para ponerle a prueba, para ver hasta qué punto pues, estaba dispuesto pues, a hacer las atrocidades que se hacían en aquel campo de concentración, ¿no? Pues le puso en el siguiente dilema moral, ¿no? Le dijo: o tú matas a esta niña de 12 años, judía, o yo mato a 10 adultos del campo de concentración, ¿no? Un caso límite, ¿no? Es verdad que la moral no se hace con casos límite, pero bueno, a veces ilumina, ¿no? Claro, este joven teniente hizo un cálculo utilitarista, ¿no? Que al utilitarismo también se le llama consecuencialismo, porque lo que haces es calcular las consecuencias, ¿no? Y dijo: a ver, si yo mato a esta niña, es una niña y además se va a morir, porque no va a poder sobrevivir aquí. Pero en cambio estos 10 adultos, a los que va a matar el capitán, ¿no? Puede ser que algunos se salven. Siempre habrá muchas más consecuencias negativas de 10 adultos que de una sola niña de 12 años, ¿no? Y el teniente disparó y mató a la niña, ¿no? Lo curioso es lo que sucede después, y es que entra en depresión este joven teniente y un día lo encontraron ahorcado en su habitación, ¿no? O sea, su conciencia no había podido soportar lo que había hecho. No calculó bien las consecuencias. Es decir, todos nuestros actos morales tienen muchas más consecuencias que las que podemos calcular en un determinado momento, sobre todo consecuencias hacia adentro, hacia nuestra conciencia, ¿no? Es un caso curioso que pone este Rolf Spemann para decir, ¿no? Cuidado con el consecuencialismo o con el utilitarismo, ¿no? Bueno, si hemos dicho que se busca el bienestar social por este cálculo utilitarista, ya estamos viendo en nuestra sociedad que mantener el estado de bienestar produce mucho estrés, mucha ansiedad. Por eso ahora las enfermedades de tipo mental están subiendo a la superficie, ¿no? Porque este modelo nuestro productivo produce una ansiedad enorme. A mí siempre cuento, una vez hablando con un niño así de 9 años, ¿no? Se me ocurre preguntarle: niño, ¿tú rezas? Y me mira así y me dice: yo estoy muy liado. Con 9 años, ¿no? Con 9 años. Y yo pensé, cuando tengas 45, ¿no? Estarás para tirarte por la ventana, ¿no? Pero está muy liado con 9 años, ¿no? Y tiene que ir al karate, tiene que ir a, no sé, a aprender inglés. Claro, hay una agenda este niño de 9 años, ¿no? ¿Verdad? Esta sociedad produce mucho estrés, ¿no? Produce mucha ansiedad, ¿no? Dicen que es la sociedad del producir y del consumir, ¿no? O sea, tú produces de lunes a viernes y luego consumes el fin de semana y el mes de agosto. El mes de agosto te fundes todo lo que has producido durante todo el año, ¿no? Producir y consumir. ¿Y qué pasa si una persona ya no produce y no consume? Porque no interesa. Un embrión ni produce ni consume, ¿no? Un anciano, bueno, sí, un anciano sí, consume, ¿no? O produce, no, consume, ¿no? Porque en la residencia de ancianos alguien tiene que vivir, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero cuando ya no produces ni consumes, ya no interesas, ya no vales para esta sociedad utilitarista, pragmática, ¿no? Por lo tanto, cuidado, ¿no? Con esta sociedad que embelesa mucho, pero que va dejando ahí como un lastre, ¿verdad? De estrés, de ansiedad, de enfermedad mental, de desmotivación, ¿no? No sé si han leído algún libro de este Bill Young, ¿no? Este sociólogo, me parece que es, no sé si es vietnamita o bueno, oriental, ¿no? Que es un libro muy interesante, se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Sociedad del cansancio, ¿no? Estamos todos agotados, ¿no? Tenía un grupo de matrimonios cuando era párroco, ¿no? Y cuando era el aniversario de bodas de alguno de ellos, el resto del grupo le pagaba un fin de semana en un hotel, ¿no? Porque
así como regalo, ¿no? Y cuando volvían todos, ¿qué tal? Miedo, ¿sabes? Agotados, ¿no? Agotados, ¿no? Tenían niños, claro, eso de que les quiten los niños, ¿no? Un fin de semana, pues, a dormir, ¿no? Bueno, pues el utilitarismo no es la panacea, pero el emotivismo tampoco es la panacea, ¿no? Vivir con el único objetivo de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es amar. No es amar. El amor no siempre se adapta a tus deseos. Los deseos uno tiene que aprender, y eso forma parte de nuestra educación, a reconducirlos, ¿verdad? A reorientarlos, ¿no? En cambio, como una persona viva solamente con el objetivo de sentirse bien, es muy difícil que funcione cualquier relación de pareja. Si yo quiero sentirme bien, ¿no? Pues normalmente el otro siempre va a ser un límite, ¿no? Pero bueno, digo, relación de pareja, digo, pues en una comunidad religiosa, en un presbiterio, claro, si mi objetivo es sentirme bien, pues todos los de alrededor me van a molestar siempre, ¿no? Nunca se van a adaptar a mi objetivo de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Porque el amor, sobre todo, es una entrega a un proyecto que es mayor que yo mismo, ¿no? Y que para sacar adelante exige sacrificio. Eso antes se tenía clarísimo, ¿no? Que amar era un proyecto de vida, un proyecto que si yo quería que saliera adelante tenía que hacerse con grandes dosis de sacrificio personal, ¿no? Claro, para nuestra propia vida sacerdotal, si yo digo, no, yo soy sacerdote para sentirme bien conmigo mismo, pues hay muchos momentos que no te sentirás bien contigo mismo, ¿no? Uno tiene como que aprender a sublimar, ¿no? A reordenar sus deseos en orden a un proyecto que es más grande que tú, y que eso supone grandes dosis de abnegación, de sacrificio, ¿no? El verdadero amor siempre construye una historia, aunque esa historia no siempre sea un camino de rosas. ¿No? ¿Han visto? Dios, para manifestarnos el amor que nos tiene, no ha hecho poesías. Bueno, también ha hecho poesías, ¿no? El Cantar de los Cantares, pero sobre todo lo que ha hecho Dios es una historia de amor. O sea, llamando a Abraham, haciendo alianza con Moisés en el Sinaí, ¿no? En Pentecostés, ¿no? En la encarnación de Jesucristo. Dios nos ha revelado su amor construyendo una historia. Y esa historia siempre está marcada por la infidelidad, pero también está marcada por el perdón. El amor siempre construye una historia, ¿no? Por eso a veces cuando te encuentras en una crisis matrimonial, ¿no? Esto pues, nos toca a veces vivirlo, ¿no? Pues que uno de los dos se ha enamorado de una tercera persona y siente algo muy intenso en su corazón y dice, no, es que yo tengo que ser feliz. Bueno, pero ¿qué es ser feliz? ¿No? Pregúntale a ese sentimiento, ¿dónde me lleva? ¿Dónde me llevas? Si te lleva a romper una historia, seguramente es falso, porque el amor siempre construye una historia que pasa por sus altibajos, ¿no? Pero que al final construye una historia, ¿no? Bueno, pues esto me parece importante porque se va haciendo equivalente ser feliz con sentirme bien. Y no es lo mismo, Si no, ¿cómo interpretarían ustedes las bienaventuranzas? Cuando dice Jesús, bienaventurados, es decir, felices los que lloran. No creo que uno que llore se sienta muy bien, ¿no? Si llora será por algo, ¿no? Pues dice, bienaventurados los perseguidos. No creo que sea muy agradable ser perseguido. No es muy agradable, ¿no? Es decir, la felicidad no es solo sentirme bien conmigo mismo, ¿no? San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice, me gozo en mis tribulaciones. Me gozo es decir, se puede ser feliz y a lo mejor no sentirse bien. Porque si no, ¿cómo se explica esta expresión paulina, ¿no? Me gozo en mis tribulaciones, ¿no? Bueno, digo esto y me he detenido bastante en este punto porque me parece muy importante tener claro qué es el sujeto utilitarista pasional, la seta atómica. Esto es importante saber que quien tenemos delante, que a veces somos nosotros mismos, somos así. Somos así. En un plano somos absolutamente pragmáticos y utilitaristas, ¿no?
y en otro plano somos tremendamente emotivos o emotivistas, ¿no? Y claro, en estas coordenadas es muy difícil anunciar el Evangelio del matrimonio y la familia, ¿no? Por eso es fundamental, y con esto termino esta parte, conseguir que la gente no haga un Dios de sus deseos. Es la más reciente idolatría, convertir nuestro deseo individual en un Dios, ¿no? Y ayudar a las personas a que sepan reconducir sus deseos en la construcción de una vida plena, de un proyecto que será respuesta a un don de Dios, porque si fuera un proyecto solo mío, eso sería pelagianismo, ¿no? Voluntarismo, pero no es eso. Es que Dios te da la gracia y espera tu respuesta. Y solo ese proyecto que viene de Dios, para el que cuentas con la gracia de Dios, encontrará la felicidad, que a veces no coincide con sentirte bien siempre y en todo momento contigo mismo, ¿no? Habrá momentos que sí y habrá momentos que no. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí era el segundo punto, ¿no? Primer punto, prioridad en la pastoral familiar. Hemos dicho que es el testimonio de una vida plena encontrada y las dificultades para anunciar esa vida plena, que es el sujeto utilitarista y emotivo, la seta atómica, ¿no? Y voy a terminar esta parte con un tercer punto, voy a intentar hacerlo de la manera más resumida. Esto es un poco pretencioso, ¿no? Es resumir la pastoral de los últimos años, ¿eh? Claro, en esto voy a ser muy esquemático, seguramente me dejaré cosas atrás, algunas cosas las diré demasiado rápido, pero para ver cómo la pastoral familiar casi no contaba, ocupaba un papel muy marginal y es necesario que emerja, ¿vale? Bueno, vamos a partir de lo que ustedes, como yo creo que comprendemos por el modelo de cristiandad. Todo el mundo sociológicamente es católico. Era ese momento en el que una hija le preguntaba a su madre cuánto se tarda en cocer un huevo y decía 3 credos, ¿no? O sea, todo se miraba por lo cristiano, ¿no? Era un ambiente absolutamente cristiano, ¿no? En el que el modelo eclesiológico era el de la sociedad perfecta y por lo tanto, por una parte había algunos miembros activos de la Iglesia, que eran los pastores, y otros que eran pasivos, que eran los laicos. Y como ven, estoy resumiendo, como esquematizando mucho, ¿no? Así un poco, casi vulgarizando, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Por eso, pastoral viene de lo que hace el pastor. La pastoral es lo que hace el pastor, ¿no? Pues partamos de ese momento, después del Concilio de Trento, y vamos a poner hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando surge con fuerza la eclesiología del cuerpo místico. Si todos formamos parte de un cuerpo, todos somos miembros vivos, y si estamos vivos, somos activos. Luego también los laicos son activos en la pastoral, ¿no? En la evangelización. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se distribuye por todo el cuerpo, en la cabeza y en los miembros. Y por lo tanto, todos tenemos que ser evangelizadores, ¿no? Bueno, pues esa teología tan hermosa de esa eclesiología del cuerpo místico que surge en el siglo XIX, se choca en el siglo XX cuando la secularización se hace muy fuerte y entra en una crisis muy repentina el régimen de cristiandad. Ya se tiene clarísimo por el liberalismo del siglo XIX que la Iglesia ya no tiene una posición de dominio. Y ahora, poco a poco, las estructuras sociales, las legislaciones y las costumbres dejan de ser cristianas. ¿Y qué ocurre? Que los laicos van a sentir una desorientación total. Porque antes Iglesia y Estado estaban casi juntas, y eso no es bueno, pero tampoco es bueno una situación antagónica. Tienen que estar separadas, pero pueden colaborar juntas, ¿no? Pero ahora se pasa a una separación y casi a una
una situación antagónica, ¿no? Entonces surgen cosas que para los católicos son absolutamente desafiantes, ¿no? Por ejemplo, la ley del divorcio, ¿no? La despenalización del aborto, que será mucho más tarde, pero el hecho es que ya ni los hospitales ni los colegios, ¿no? Ya no son cristianos, las estructuras no son cristianas, las leyes ya no son cristianas, las costumbres ya no son cristianas, ¿no? Y claro, los laicos no saben cómo actuar, hay momentos de desorientación muy fuerte, ¿no? Y entonces se van a refugiar en la Iglesia, como dice el Papa Francisco, como si fuera un castillo asediado, ¿no? Nos están atacando por todas partes y nos tenemos que defender, ¿no? Hasta el Vaticano II. El Vaticano II se dice no, tenemos que romper con esta dinámica antagónica entre Iglesia-mundo. Es posible un diálogo con el mundo. Por eso surge este concilio, que no es dogmático, no era para aclarar verdades de fe, sino un concilio pastoral, en el que se intenta pues dialogar con el mundo, no ver al mundo como algo inventado por la Iglesia, sino participar de sus gozos, de sus esperanzas, gaudium et spes, y también de sus dificultades. Entonces surge con fuerza otro modelo eclesiológico, el pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia es un pueblo que camina con otros pueblos, ¿no? Que comparte las dificultades y las esperanzas de otros pueblos, ¿no? Por eso no nos metemos con nadie, no tenemos que vivir como un castillo asediado en relación antagónica, sino que intentemos ser fermento, sal y luz. Pues esto es muy hermoso, ¿no? Es la gran perspectiva del Vaticano II, que todavía está por aplicar, pero es una perspectiva muy hermosa del Espíritu Santo, ¿no? Vivir en esta, como un pueblo entre los pueblos, ¿no? Como cuerpo místico de Cristo, pero tratando de ser fermento, luz, esperanza, Bueno, voy muy rápido, Esto daría para mucho, no un curso entero de eclesiología, pero claro, un punto que va a ser muy importante en este momento es, si tenemos que entrar en diálogo, ¿cuáles son los puntos de acuerdo? Y aquí vamos a lo que he dicho antes. Un punto de acuerdo es hacer la sociedad mejor, trabajar por hacer una sociedad más justa, por hacer una sociedad más fraterna, ¿no? Y esto es bueno, y efectivamente es un punto de encuentro, siempre lo será. Yo cuando en la visita pastoral voy a visitar los ayuntamientos, ¿de qué puedo hablar con los alcaldes? Pues a ver cómo podemos colaborar porque la sociedad sea más buena, cómo podemos ayudarnos cada uno desde su independencia, sin mezclar los campos, ¿no? Pero cómo podemos colaborar por hacer la vida social mejor, ¿no? Somos servidores de la sociedad, servidores públicos, ¿no? Esto es cierto, pero a veces es lo que pasa en la Iglesia, que cuando se subraya un punto, quedan en la penumbra otros, ¿no? Estos movimientos pendulares de los que vamos, ¿no? Claro, se insiste tanto para ser una Iglesia creíble, una Iglesia dialogante, en la justicia y en construir una sociedad más humana, que un poco la doctrina va a ir quedando como en un segundo plano. Y el derecho canónico también, ¿no? Como que esto ya no interesa, ahora lo que interesa es, pues eso, en qué podemos coincidir con el mundo, la lucha por la justicia, ¿no? Las cuestiones sociales, ¿no? En un mundo en cambio. Por eso es heroico realmente. Yo todavía conozco sacerdotes, ¿no? de mi diócesis, ¿no? que vivieron aquella época, ¿no? El compromiso con el mundo obrero, ¿no? o estar presente en la universidad, que eran los lugares donde menos presencia cristiana había, ¿no? Que se dejaron la piel literalmente, ¿no? Por trabajar en ese compromiso, ¿no? Pues, y es algo encomiable, ¿no? Pero ya digo, puede haber un peligro, y es dejar de ver la vida cristiana como un todo. La vida cristiana es fe, moral, sacramentos y compromiso. Pero si yo me quedo solo con el compromiso, ¿qué pasa con la fe, con la moral y los sacramentos, ¿no? Bueno, pues una vez me decía un sacerdote al que quiero mucho, me decía, en aquellos años, un sacerdote muy mayor, ¿no? Fue mi primer párroco, y se decía que no había que rezar el breviario, sino leer el periódico. Dice, porque ahí es donde estaba Dios, ¿no? Dios no estaba en el breviario, estaba en el periódico, ¿no? Porque
porque ahí es donde era una espiritualidad encarnada, y es verdad, en cierta manera llevaba razón, pero bueno, también se puede rezar el breviario y luego leerse el periódico, ¿verdad? ¿Por qué ser antagonistas? ¿No? Pero se vivía esto, ¿no? Un poco... ¿y cuál es la consecuencia? Si yo me quedo con una de las dimensiones de la experiencia cristiana, el compromiso, se va diluyendo la identidad cristiana. Una de las tareas más importantes que tenemos en la Iglesia es cuidar lo católico, es decir, ¿cuál es la identidad católica? Porque si no, ¿qué nos encontramos? Pues a veces colegios religiosos que pueden perder la identidad católica, pues oficinas de Cáritas que pueden perder la identidad católica. ¿Por qué? Porque se subraya tanto una dimensión, tenemos que tener esa mirada global, fe, doctrina, moral, ¿no? Sacramentos y compromisos, por supuesto, todo, ¿no? Pero todo a la vez, ¿no? Entonces surgieron algunas consecuencias indeseadas, ¿no? Por ejemplo, que en los años 70, ¿no? Pues algunos miembros de la Iglesia se comprometieron más con organizaciones no católicas que con la misma Iglesia, porque como perseguían los mismos fines y no estaba clara la identidad católica, ¿no? Y sobre todo que surge el problema de articular el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Ven? Lo que les decía antes, como si fueran contrapuestos, ¿no? Como si hubiera que elegir entre amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? De verdad que dice San Juan, ¿no? Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? ¿No? Es decir, están tremendamente unidos, ¿no? Una espiritualidad que no desemboca, ¿no? en el compromiso con el prójimo no es auténtica, no es verdadera, pero eso no significa que no haya actos de amor a Dios directamente. No, el único modo de amar a Dios es a través del prójimo. No, también se puede amar a Dios en los sacramentos, en la liturgia, en la vida de la Iglesia, y eso te llevará al prójimo. Papa Francisco habla del sacramento de la Eucaristía, el sacramento del pobre, y del sacramento del pobre al sacramento de la Eucaristía, pero no hay que elegir entre uno y otro, los dos, ¿no? La I es siempre lo católico, ¿no? Como Jesucristo es Dios y hombre, ¿no? La Virgen es Virgen y Madre, ¿no? La I es siempre lo católico, ¿no? Claro, consecuencia de esto, y ya voy terminando esta parte, es que van a surgir dos mentalidades que llegan hasta nuestros días, ¿no? Por una parte, una mentalidad tradicional, ¿no? Que pone el acento en la unión con Dios, podríamos decir en la espiritualidad, y de esa unión con Dios se deduce una cierta acción en el mundo, un cierto compromiso, ¿no? Pero hay un peligro, que esa fe se vuelva un poco intimista, devocional, sin repercusión social, ¿no? Esa puede ser uno de los lados, ¿no? Y en el otro lado, una mentalidad secularizada, ¿no? Que pone el acento en el compromiso con el mundo, la lucha con la justicia, pero con el peligro, que hemos dicho antes, de perder la identidad cristiana. O sea, se puede hacer lo mismo sin ser cristiano, sin vivir los sacramentos, ni la oración, ni la vida de la Iglesia, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en el que el cristiano se ve como en esos dos polos, ¿no? Entre la mentalidad tradicional y la mentalidad secularizada que llega hasta nuestros días, porque al final no se sabe conjugar amor a Dios y amor al prójimo, no se sabe conjugar la fe creída y la fe practicada, el divorcio fe-vida del que habla el Vaticano II, ¿no? Bueno, pues como ven, estoy haciendo aquí un resumen un poco realmente apresurado, ¿no? de la historia reciente de la Iglesia, ¿no? Al mismo tiempo, el último paso, ¿no? Avanza mucho la teología pastoral, que hasta entonces ni existía, ¿no? Surge en Alemania, como saben, ¿no? Se crea una enciclopedia de teología pastoral y luego ya empieza a enseñarse en todos los seminarios la teología pastoral, ¿no? que brota de la eclesiología del cuerpo místico de Cristo y de la eclesiología del pueblo de Dios, ¿no? Y en la que se tiene claro algo que es muy verdadero, que la pastoral no es solo lo que hace el pastor por los fieles, sino que es la acción de la Iglesia entera, sacerdotes, consagrados y laicos, que tienen que evangelizar a un mundo que tiene muy diversas dimensiones. Por eso,
ahora se va a poner el acento en la organización. Como ha surgido en la teología pastoral, pues ahora se trata de estar bien organizados, ¿no? Algo que también es muy verdadero, ¿verdad? Entonces surgen las delegaciones, los secretariados, las comisiones, ¿no? ¿Claro? Porque lo que hace falta es, esto llega hasta nuestros días, ¿no? Cuando voy a cualquier obispado, pues aquí están las delegaciones, es una cosa que es necesaria, ¿no? Vamos dividiendo la pastoral por campos, ¿no? Por sectores, ¿no? Por dimensiones, ¿no? Bueno, pues todo eso que es bueno tiene también su contrapunto, tiene también su parte negativa. Y es que puede ser que sea una pastoral de responder a problemas. Van surgiendo problemas y tenemos que responder, ¿no? Pues ahora no existía mucha inmigración, pero ahora tenemos ya una delegación de migraciones, ¿no? Ahora ha surgido la cuestión ecológica, pues la delegación para el humanismo integral o la ecología integral, el cuidado de la creación, bueno, y es necesario que lo hagamos. Pero cuidado, no puede ser que lo urgente vaya desplazando lo importante y además ante las diferentes cuestiones que van emergiendo en la sociedad de la Iglesia tenemos que decir que no y nos volvemos antipáticos, ¿no? De que somos los que estamos todo el día diciendo que no, que todo está mal, todo está prohibido. Es una Iglesia que está como que la agenda te la hace otro, ¿no? El programa te lo hace otro. En vez de ser proactivos, somos reactivos, ¿no? Reaccionamos a los problemas que se nos van planteando, ¿no? Y no llevamos la iniciativa nosotros, que es el anuncio del Evangelio. Por eso el Papa Francisco lo está diciendo continuamente. Por eso, cuando ha reformado la curia, se ha puesto a él como prefecto del dicasterio para la evangelización, que es el primero de toda la curia. El primero, ¿no? Primero no es la doctrina de la fe, sino la evangelización, porque la Iglesia existe para evangelizar, ¿no? Esto me parece muy importante. Está en Evangelii Gaudium y es lo que está en el corazón del Papa desde el inicio de su pontificado, porque tenemos ese peligro de que la pastoral se fragmenta y se especializa, ¿no? Cada vez que surge un problema se crea un organismo, ¿no? Que además no sustituye a otro, sino que se suma a otro, ¿no? En mi diócesis hay 26 delegaciones, 26 delegaciones, ¿no? Y están muy bien organizados, gracias a Dios, ¿no? Yo a veces, así en plan de broma, cuando era vicario general también lo decía, ¿no? Porque yo era el moderador de la curia, tenía que tener todo bien organizado, ¿no? Pero yo ponía este ejemplo, ¿no? Yo, al portero, tiene la lista con todas las delegaciones, su extensión de teléfono, tiene que saber el nombre, y yo ponía este ejemplo. Imagínense que llega una persona al obispado y dice: vengo a confesar, quería confesarme. Yo creo que le hace un cortocircuito al portero, ¿no? Porque dice: ¿esto qué es? Catequesis, doctrina de la fe, evangelización, y ya, lo siento, aquí no se puede confesar. Y a lo mejor estamos trabajando 20 curas dentro, ¿no? Pero como que lo tenemos todo tan burocrático, ¿no? Que más bien parece, no sé, una empresa que parezca, no sé, que parezca la Iglesia. No digo que no haya que hacerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos tantas comisiones, ¿no? ¿Sabéis lo que dicen, no? Que si quieres que algo no funcione, crea una comisión, ¿no? Crea una comisión, ¿no? Bueno, no digo que haya que crearlas, ¿no? Pero es verdad que quizá tenemos demasiado, ¿no? Demasiado. Y como cada organismo tiene un responsable, pues hay un montón de reuniones. No sé si les pasa a ustedes, pero esos chistes que hacemos, ¿no? Que decían que los primeros cristianos los mataban los leones y a nosotros nos comen las reuniones, ¿no? Bueno, pues cada uno, ¿verdad? Estamos siempre reunidos. Cuando el Señor venga en la parusía, no sabemos si nos encontrará convertidos, pero reunidos seguro que estaremos reunidos, ¿no? No digo, son necesarias, ¿no? Pero claro, como cada organismo luego también tiene que hacer su calendario y tiene que anunciar sus actividades. Y ya dicen los curas: miren, no me manden más carteles, que no me caben en el cancel de la parroquia, ¿no? Haga los carteles formato A4, como mucho, ¿no? Porque ya no me caben, ¿no? Claro, si cada delegación, cada secretariado, cada organismo hace que tiene que hacerlo, ¿no? Y luego tiene que hacer ahora la lista de mailing, ¿no? Entonces llega ya un momento en que te recibes tantos mensajes y tantas cartas. Yo conocí a un cura que decía: cuando me llega una carta del obispado, yo la archivo en la P,
Sí, en la P, en la papelera. ¿No? O sea, no, eso no puede ser, ¿no? Esta mentalidad un poco burocrática, ¿no? Un poco así como empresarial, ¿no? Y a veces lo urgente, que lo es, con esto estoy haciendo un poco chiste, pero entiendan que yo lo hago, ¿eh? Es a lo que me dedico, ¿eh? O sea, con esto no es una crítica, sino como un poco reír de nosotros mismos. No vaya a ser que lo urgente sustituya a lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Pues formar personas, es decir, formar evangelizadores. Hablamos mucho de nueva evangelización. ¿Saben qué es lo más importante para que haya nueva evangelización? Que haya nuevos evangelizadores. Sin nuevos evangelizadores, imposible. Pero formar una persona requiere años, requiere mucho tiempo. Y nosotros hacemos una comisión, hacemos una delegación y ya pensamos que ya está hecho. No, a lo mejor no. A veces el trabajo multitudinario va sustituyendo el uno a uno, el acompañar a las personas, ¿no? El hacer que las personas se encuentren con Cristo, ¿no? Por eso, quizá este esquema, este resumen, un poco, me da hasta vergüenza, ¿no? Pero superficial y esquemático que he hecho, con una cierta ironía, en el fondo nos ha dejado una cierta insatisfacción, ¿no? O desesperanza. Por eso el jubileo de la esperanza, ¿no? Porque a lo mejor no estamos encontrando los frutos que esperábamos, ¿no? Y la gente, cuando nos mira como iglesia, dice, no, si la iglesia ha hecho cosas buenas en la historia, pero ya está trasnochada, no ha sabido evolucionar, se ha quedado anclada en el pasado, ¿no? Y termino, 12:15, con un último problema. Y es que como el Espíritu Santo no se queda quieto, pues ahora está suscitando toda una floración de movimientos y nuevas realidades que nos desbordan nuestros esquemas pastorales, ¿no? Y ahora no sabemos qué hacer con eso. No sabemos dónde meter todo eso que está surgiendo. Que si los Emaús, que si los FKs, que si los Bartimeos, que si proyectos no conjugados, todas esas cosas. Pero ¿usted qué es? Le preguntamos, ¿no? Sí, porque, claro, como que incluso las órdenes religiosas también tienen sus propias actividades pastorales y ahora, como casamos todo, como que se nos desordena todo, ¿no? Nos sentimos un poco como perdidos, como que hay una disfunción entre el ministerio y el carisma, ¿no? Y por eso necesitamos caminar juntos. Por eso la sinodalidad, ¿no? Esta historia, ¿no? Me ayuda a comprender todo el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Desde Evangelii Gaudium hasta la bula de convocatoria del jubileo, ¿no? Porque en el fondo es un buen análisis de lo que está sucediendo y unas pistas de trabajo que son las que yo quiero ofrecer después del descanso. Pues gracias por esta primera escucha y tomemos un poco de aire y luego volvemos cuando nos digan. Y esto tiene que ser así, ¿no? Pero ¿y la familia? ¿No? Yo aquí abro ahora otro paréntesis así un poco de autocrítica, o sea, a mí mismo, ¿no? Si nuestras parroquias están pensadas para las familias, ¿no? Y eso es lo que dice también el Papa Francisco, ¿no? Que hacen falta, como adaptarse a la gente, no que la gente se adapte a nosotros, ¿no? Sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues si ponemos una reunión a las 9 de la noche, a nosotros quizá nos viene muy bien porque después de la misa de la tarde, ¿no? Y ya así está todo junto, ¿no? Pero a una familia le viene bien esa hora, ¿no? Una vez me decía una madre de familia, padre, pero si esa es la hora de la santidad. Y a nosotros, porque es la hora de la cena y los baños de los niños, ¿no? Esa hora es cuando nos tiramos por el balcón, ¿no? No vamos a ir a una reunión a la parroquia, ¿no? Yo he visto escuelas de padres a las 3 de la tarde. Hombre, eso a un cura, yo sé que soy de Andalucía, ¿no? Eso es como matarle, ¿no? Pero bueno, eso es familiarizar la parroquia, ¿no? Es decir, no es cuando te viene bien a ti, sino cuando le viene bien a la familia, ¿no?
Pensemos, ¿no?, en las trabas que les ponemos a una familia cuando va junta, ¿no? Por ejemplo, que haya servicios de guardería en las parroquias. Esto me parece importante. Y que haya aparcamiento. Que haya aparcamiento. En las ciudades la gente va a misa donde hay aparcamiento. Porque si tiene que levantar a los niños, ducharlos, vestirlos, ¿no?, luego subirse al coche, darle el desayuno, subirse al coche, ir a misa, entonces suelen llegar tarde, las familias numerosas, ¿no? Y si les ponemos mala cara, si no encuentran aparcamiento, es decir, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por familiarizar las parroquias, ¿no? Claro, esas parroquias nuevas que están surgiendo, que son como espacios de vida, donde son barrios nuevos, suele haber un poco más aparcamiento, ¿no? En los núcleos históricos de las ciudades es más complicado, ¿no? Pues las familias las buscan, ¿no? Si hay servicios de guardería, ni os cuento, ¿no? Es decir, es como muy... Me acuerdo de una parroquia, una ciudad que fui a celebrar, ¿no? Y se le ocurrió al arquitecto poner al fondo, o sea, si aquí está el altar, al fondo, la gente está donde estabais vosotros, y al fondo había dos grandes cristaleras insonorizadas para niños, ¿no? Para mí era muy divertido porque la gente estaba tan seria escuchando misa y yo veía los niños aplastándose la cabeza contra el cristal, pero jugando con unas bolas, tirándose por un tobogán, ¿no? Y yo casi no... Yo estaba celebrando la misa, ¿no? Bueno, me pareció curioso, los padres estaban tranquilos teniendo a los niños detrás, ¿no? Pero bueno, era el sacerdote el único que los veía, ¿no? Me pareció una cosa bonita, como un deseo de familiarizar las parroquias, ¿no? Tantas veces nosotros llamamos la atención, ¿no? Conocí una familia numerosa con 7 hijos, todos pequeños así, como en crecimiento ascendente, ¿no? Que iban a misa juntos, claro, cuando llegaban, imagínense, uno que se tira por el suelo, otro que llora, otro que le abre el bolso a su madre, que había una señora delante, se da la vuelta y le dice: ¿no le da vergüenza, señora? Y esta que no tenía mucha vergüenza, le dijo: no me da vergüenza, porque nosotros somos el futuro de la Iglesia y usted es el pasado de la Iglesia. Dijo así, un poco fuerte, ¿no? Y bueno, no hay que entrar en esas polémicas, ¿no? Pero hombre, ya que es para la familia, intentemos, ¿no? Yo intentaba en los años que llevo de sacerdote, 25, que los niños no me molesten. O sea, que como si no estuvieran, ¿no? Intentar no llamar la atención, ¿no? O no corregir en eso, ¿no? Y si no, pues brindemos un servicio de guardería, ¿no? Otra cosa, la catequesis y la homilía, no sé si son interesantes para las familias, ¿no? Es decir, claro, si no decimos nada que les interese a ellos, pues dejan de venir, ¿no? Hay que familiarizar las parroquias, ¿no? Luego, si contamos con matrimonios para nuestra estructura parroquial, ¿no? Por ejemplo, para el Consejo Pastoral, para el Consejo de Asuntos Económicos, ¿no? Hablaba antes con una religiosa, ¿no? Una de las cosas que me han hecho a mí más bien en mi vida sacerdotal es estar en contacto con familia, con matrimonios, ¿no? Y cuando era formador en el seminario les decía a los seminaristas: cuando os ordenéis, poned un matrimonio en vuestra vida, porque ayuda mucho, se nos rompen muchos esquemas un poquito clericales, ¿no? Un poquito egocéntricos, de quejicas, ¿no? De estar siempre lamentándonos, ¿no? Yo cuando he ido a cenar a casa de matrimonios y sobre todo cuando tienen hijos pequeños, digo: estos sí que son problemas, y no los míos, ¿no? Y viceversa, ¿no? A los matrimonios les ayuda mucho tener un amigo sacerdote, ¿no? Pues porque nos complementamos, ¿no? El sacerdote, como sin querer, va diciendo que el corazón está hecho para Dios. Por lo tanto, que tu cónyuge, por bueno que sea, no te va a llenar nunca. Es decir, somos como un ejemplo viviente de que el corazón se llena con Dios, ¿no? Por lo tanto, no le pidas más de lo que puede darte a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Y los matrimonios nos enseñan a los célibes que el amor es algo concreto. Que el amor no es una teoría, sino que el amor está hecho de detalles, ¿no? Yo puedo decir que amo mucho al Señor, pero si luego no paso ningún tiempo con Él, ¿no? Si no estoy delante del sagrario ni 5 minutos, ¿no? ¿Cómo puedo decir que le amo?
¿no? O sea, si no tengo detalles, si no cuido pues la delicadeza en el amor, ¿no? Cuando uno está con un matrimonio se da cuenta que todo afecta, que todo es importante, que la felicidad de un matrimonio se basa en los detalles al final, ¿no? Es decir, el amor es concreto, no es una teoría, no es algo abstracto, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos los COF, tenemos los consejos prematrimoniales, pero ahora tenemos una pastoral parroquial muy centrada en los sacramentos, muy centrada en la catequesis, muy centrada en la caridad, y nos falta familiarizar la parroquia, ¿no? Hemos trabajado mucho en pastoral juvenil, y es bueno que sigamos trabajando, pero lo que os decía antes, si no hay una familia detrás, tener una familia detrás que apoye, ¿no? Tenemos que llegar a lo que se llama la alianza educativa, ¿no? Parroquia, colegio, familia. También se quejan los profesores. Si no se implica la familia, pues tenemos que ir los tres a la vez. Esto que también ha dicho el Papa Francisco en algún caso, ¿no? Este refrán africano, ¿no? Que para educar a un solo niño hacen falta la tribu entera, ¿no? Porque como no toda la tribu eduque en la misma dirección, el niño no se educa, ¿no? Pues si no nos ponemos de acuerdo, familia, parroquia, escuela, pues será difícil, ¿no? Vale, con esto termino pues esta historia de la pastoral diciendo algo que dice el Papa Juan Pablo II en Fratelli Consortio, dice: la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Esto tenemos que pensarlo para que la familia tenga ese lugar protagonista y primordial que decíamos al principio. Y termino con un rato de diálogo pues con un último punto que he llamado necesidad de abrir nuevos caminos, ¿no? Un primer camino que creo que es muy importante es la primacía de la gracia. La pastoral no es esencialmente lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios hace con nosotros. Es decir, necesitamos más espiritualidad. Yo creo que hacemos demasiadas cosas y rezamos poco. Y a lo mejor por eso somos menos eficaces. Aunque no se trata solo de rezar, se trata de poner en el centro el encuentro con Cristo. ¿No? Por eso el querigma, el primer anuncio, no hay que darlo por supuesto. ¿no? Yo creo que por eso ese auge que está habiendo últimamente de experiencias, métodos de nueva evangelización que ponen en el centro el encuentro con Cristo, ¿no? Que si las cenas alfa, que si Emaús, que si, no sé, tantas experiencias y métodos, ¿no? Porque ser cristiano, lo decía el Papa Benedicto en su primera encíclica, ¿no? No es una decisión ética ni una gran idea, sino es un acontecimiento, algo que te acontece en tu vida, ¿no? Y es que te encuentras con Cristo, ¿no? Y ese encuentro con una persona te abre un horizonte nuevo en la vida, ¿no? En el fondo, cuando falta esta idea de la gracia de Dios que existe, de la conversión del pecado a la gracia, por el encuentro con Cristo, el hombre deja de buscar a Dios. Y entonces deja de buscar el amor verdadero y se contenta con sucedáneos del amor. En cambio, cuando se experimenta un Dios que es cercano al hombre, cuando se trata a Dios personalmente, entonces la gracia enciende el deseo humano, un deseo de hacer cosas grandes. Por eso yo me he encontrado matrimonios que tiran pastoralmente más que los sacerdotes, o sea, que nos llevan con la lengua afuera, ¿no? Que ahora queremos un campamento para niños, y ahora queremos celebrar el Día de la Familia, y ahora queremos, déjame descansar, ¿no? Y es que ellos, claro, se ha encendido un gran deseo en su corazón por este encuentro con Cristo y nos tiran de la pastoral, ¿no? No son sujetos pasivos, sino sujetos activos, ¿no? Y siempre me gusta recordar esa frase de San Ignacio de Antioquía, ¿no? El cristianismo no es obra de persuasión, sino obra de grandeza, ¿no? Es decir, cuando alguien vive la grandeza de la vocación cristiana, de la experiencia cristiana, del encuentro con Cristo, eso se contagia
a nuestro alrededor, ¿no? Por lo tanto, primer camino, el encuentro con Cristo, ¿no? La primacía de la gracia, ¿no? Poner a Cristo en el centro, no ponernos a nosotros en el centro, ¿no? El segundo camino, ya verán que no son recetas concretas, sino como orientaciones, ¿no? Es la importancia de las mediaciones, ¿no? La gracia se transmite a través de mediaciones, a través de los sacramentos, que son mediaciones, y a través de personas concretas, ¿no? Porque Dios nos ama y nos cuida a cada uno, pero nos suele cuidar a través de otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos acompañantes. Qué importante es la figura del acompañante, o el primer acompañante de los niños son los padres, ¿no? Decimos el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pues los primeros buenos pastores de los hijos son sus padres, ¿no? La relación padre-hijo es la primera unidad pastoral que se conoce. Es la iglesia doméstica. ¿Qué sería la gran iglesia sin la pequeña iglesia, ¿no? Por eso decía San Juan Crisóstomo, le decía a los matrimonios: haced de vuestra familia una iglesia doméstica, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer conscientes a los padres de esta responsabilidad. No sé cómo vamos a hacerlo, porque cuesta un montón, pero hay que hacerlos responsables, ¿no? ¿Cuántas veces cuando convocamos a los padres de los niños de primera comunión, en vez de encuentro de padres le podríamos llamar encuentro de madres, ¿no? Porque cuando toca la primera comunión le dice el marido: cariño, eso es cosa tuya, eso es cosa tuya. Pues es cosa de los dos, ¿no? Esa es la familia evangelizadora, que tiene una fuerza inmensa, porque el evangelio se transmite hecho vida. Por eso esa familia donde se bendice la mesa, ¿verdad? Donde sin ser ñoños, se presenta a Cristo de una manera atractiva, ¿no? Pues esas casitas donde se abre una ventana que es cada uno de los domingos de Adviento, yo qué sé, esa creatividad que tienen los padres al montar el Belén, ¿no? Y el niño Jesús no se pone todavía. ¿Y por qué no se pone todavía? Pues porque estamos en Adviento. Esa catequesis familiar que se va haciendo al ritmo de los acontecimientos de la vida, de la jornada. El domingo, que va la familia unida a la misa. Me parece que este acompañamiento es esencial, ¿no? Por lo tanto, primacía de la gracia, las mediaciones, la primera mediación, la iglesia doméstica. En tercer lugar, ya lo he dicho, la emergencia educativa. Hablaba de esto el Papa Benedicto XVI y es fundamental, ¿no? Que los chicos lleguen con madurez humana al matrimonio, con madurez cristiana, por supuesto, pero también con madurez humana. Y por eso hay que configurar el sujeto cristiano, para que no sea seta atómica, como hemos dicho, ¿no? Un sujeto utilitario pasional, sino que sea un sujeto cristiano integral. Y por eso en la pastoral familiar cada vez es más importante la educación afectivo-sexual. Es algo que preocupa mucho a los padres. Ahora estamos viendo pues cómo el acceso a la pornografía se hace a edades cada vez más tempranas, y esto pues no ayuda nada luego a la construcción de una vida matrimonial, ¿no? Por eso hace falta esa implicación de la familia, de la parroquia, de la escuela, la alianza educativa, para esta educación afectivo-sexual. Existen muchos métodos y son atractivos, a los jóvenes les interesa más de lo que pensamos, porque claro, cuando explota dentro de ellos la pubertad, ¿no? la adolescencia, ellos ya lo saben todo, por supuesto, lo saben. Una vez hablaba yo con un orientador, con una persona que sabe mucho de educación afectivo-sexual, le preguntaban, ¿cuándo tenemos que empezar a hablar de sexualidad a los hijos? Decía, cuanto antes, porque siempre llegamos tarde. Es decir, cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad, ya el niño lo ha escuchado, porque todo habla de sexualidad, incluso los dibujos animados, ¿no? Por lo que le cuentan, ya no sigo mucho los dibujos animados, ¿no? Pero dicen que algunos ya aparecen insinuaciones o referencias, ¿no? Y el niño que está listo y que ahora vive la tecnología de las pantallas, ¿no? Que van pasando así las pantallas como si fuera una tablet, ¿no? Parece que todo es una tablet, ¿no?
pues necesitamos esta educación dentro de la delegación. Ahora hablaré de la delegación de pastoral familiar, este campo de la educación afectivo-sexual, ¿no? Pues aprender a amar, bienestar, ¿no? Hay un montón de métodos que se pueden implementar, ¿no? Es muy importante este entronque de la iglesia doméstica con la iglesia parroquial, porque la familia sola quizá no pueda, pero la parroquia o la vicaría o el arciprestazgo sí que puede organizar cursos de educación afectivo-sexual para adolescentes, de tal manera que venzamos como dos inercias, ¿no?, que vemos hoy en día, lo que podemos llamar la familia afectiva y la familia puerocéntrica, ¿no? Me explico. La familia afectiva es una familia orientada a que todos se sientan bien, ¿no? Volvemos al sujeto emotivista, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene su ordenador, cada uno tiene su televisión en su habitación, ¿no? Cada uno tiene su coche o su moto, ¿no? Lo importante es que todos se sientan bien, ¿no? Y es como un conglomerado de individualismos, pero eso no es una familia, ¿no? La familia afectiva. Y otra es la familia puerocéntrica, ¿no?, en la que se centra el hijo como un absoluto, ¿no? Y eso genera un desequilibrio afectivo que a la larga tiene consecuencias, ¿no? Pues que el niño es que es todo el niño, ¿no? O sea, el niño no tiene un cumpleaños, el niño, ¿no? Y ahí se paraliza la vida de la familia. Bueno, habrá que orientar los deseos, como hemos dicho antes, ¿no? Educar los deseos, ¿no? Pero no hacer del niño un absoluto, ¿no? Yo a veces cuando mis sobrinas estaban más pequeñas, ¿no?, y mis hermanos vivían fuera, le decía, ¿vais a venir este fin de semana? Y decían, pues no sé, ya lo veremos el viernes porque parece que la niña tiene un cumpleaños. Y bueno, aquí, ¿quién marca la pauta, ¿no? ¿El niño o los padres, ¿no? Es decir, a veces hay que contradecir un poquito al niño si no queremos que se convierta, no sé, como en un ser un poco tirano, ¿no?, un poco absolutista, ¿no? Bueno, luego, por lo tanto, hemos dicho el encuentro con Cristo, la iglesia doméstica, la educación afectivo-sexual. La cuarta orientación sería la transversalidad. La pastoral familiar no puede ser para unos cuantos expertos que trabajan en un campo, sino que tiene que abarcar toda la tarea pastoral de la iglesia. Y en esto el hilo conductor puede ser la vocación al amor. La vocación al amor. Eso en catequesis, en iniciación cristiana, en todas las dimensiones de la pastoral, lo más importante, la vocación más radical, es el amor. Todos somos hijos para convertirnos en esposos y en padres. Esta es la vocación más radical que tenemos. Lo mejor que se podría poner en la tumba de alguien es que fue un buen hijo, un buen esposo y un buen padre. Incluso nosotros, los consagrados, también, ¿no? Ser buenos hijos de nuestros padres, ser buenos esposos de la Iglesia y también ser buenos padres de los hijos que la Iglesia nos confía, los que han sido engendrados para Dios, ¿no?, por medio del bautismo. Pero eso es nuestra vocación más radical, ¿no? Entonces, enseñar a amar sería. La transversalidad es enseñar a amar, ¿no? Esa frase de Juan Pablo II paradójica, ¿no? Decía, amar no es algo que se aprenda, pero nada hay más necesario que enseñar a amar. Parece una contradicción, pero como que uno lo aprende solo, pero hoy necesitamos referentes. Sobre todo aprender que el amor es mucho más que un sentimiento, es la construcción de un proyecto de vida, de una plenitud que se nos dona como proyecto de Dios y al que respondemos construyendo una historia de salvación. Y el amor tiene que superar la prueba del tiempo. Cuando se juntaban los primeros equipos de Nuestra Señora en París, antes del Vaticano II, el problema era si el amor entre los esposos podía ser una espiritualidad, un camino de santidad. Ahora el problema no es el amor, el problema es si el amor puede durar en el tiempo. Ahora el problema es la fidelidad. La fidelidad. La gente tiene un gran deseo de amar y de ser amada, pero no cree que haya un amor que dure, permanezca en el tiempo. Por lo tanto, es un amor que siente incertidumbre por el futuro. Por eso hay que dejar una puerta abierta, ¿eh? Y por eso las parejas
no es la única razón, pero deciden convivir antes de casarse, o sin casarse nunca, por tener una puerta trasera, ¿no? Porque el matrimonio es un lío, te complica mucho, si luego la cosa no sale bien, ¿no? Pues yo creo que necesitamos enseñar a amar, sobre todo un amor que supere la prueba del tiempo, un amor que permita construir una vida que supone afrontar pruebas, dificultades, imprevistos, crisis, ¿no? Es decir, un amor no es más verdadero porque dé más cosquillas en la barriga, porque se sienta más intensamente, porque fascine por su emotividad, sino porque sea capaz de construir una historia, una vida más grande y fecunda. Y por eso hay que ofrecer caminos y apoyos en este sentido, ¿no? A veces digo a los chavales, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Es decir, cuando vemos unos novios, ¿no? en un parque que se dan la mano y se dan besos, ¿no? Decimos qué bonito es el amor, ¿no? Pero cuando uno va a un hospital y ve a una señora que está acompañando a su esposo, que lleva 40 días durmiendo en una silla porque tiene cáncer su esposo, ¿no? Y pasamos allí un rato con ellos y no se dan ningún beso, ni se cogen de la mano. Decimos, ¿eso no es amor? Tenemos que comprender el amor en su dimensión integral, ¿no? No solo en su dimensión emotiva, ¿no? Sin negarla, porque el romanticismo es siempre importante, ¿no? Y hay que cuidarlo también, ¿no? Bueno, y ya voy terminando. La misericordia sería otra clave fundamental, ¿no? Es decir, que la Iglesia sea un lugar donde las personas se encuentren con la misericordia, con el perdón. Si se dan cuenta, la parábola del hijo pródigo, que es un icono de misericordia, sucede en una casa, en el seno de una familia, y hay un padre con 2 hijos, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia tiene que ser la casa de la misericordia, donde se acoge a todos, vengan como vengan, ¿no? Ese hospital de campaña, donde se acoge a todos y les acompañamos, ¿no? Se les acompaña a cada uno con sus necesidades. Por eso crear equipo de acompañamiento me parece que es fundamental, ¿no? Si en una parroquia hay 2, 3 matrimonios que acogen a los matrimonios que vienen, aunque vengan en situación irregular, pero que les sepan acompañar, que tengan una formación para acompañar, pues me parece esencial, ¿no? Termino con la sinodalidad. Es decir, que la Iglesia, que la gente no vea en nosotros una Iglesia, como hemos dicho antes, como una especie de organización que gestiona cosas y que te pide papeles como si fuera la administración pública, ¿no? Que hay que pedirlo, no digo yo que no hay que hacerlo, ¿no? Pero que nos vean sobre todo como una familia que genera vida y en la que uno puede apoyarse, Entonces, claro, si alguien que lleva sin aparecer por la Iglesia 15 años, ¿no? le avasallamos con una lista de papeles que tienen que traerme, ¿no? Traigan la partida de bautismo. Aquí no sé si la tengo, pues habrá que hacer un entable. Decimos palabras que sabe la persona que es un entable, ¿no? Pues yo conocí una señora que quería casarse, ¿no? Le pedíamos la partida de bautismo y es necesario, ¿no? Pero bueno, no sé, la persona que se lo pedía, pues tiene que hacer un entable. Pues mire, no me caso. Le voy a ayudar para que sea lo más fácil posible hacer el entable. Pues sí, así lo hacemos, le ayudamos, ¿no? Pero no le ponemos una serie de trabas ahí, ¿no? Como que solicitan cosas y además les cobramos dinero. Y luego les mandamos al obispado porque tienen que legalizar la partida porque se casan en otra diócesis. Pero si ya la gente vive en un sitio, trabaja en otro, pasa las vacaciones en otro, tendremos que facilitar esto, ¿no? Pero no dar la sensación, pues no sé, de una especie de burocracia, ¿no? Que hay un señor ahí con la cara seria, ¿no? Como diciendo, anda, que estos vienen, ¿no? Estos no tienen ni idea, ¿no? Y pues para eso estás tú, para que la tengas, ¿no? Bien, la parroquia, termino, ¿no? No puede ser una isla pastoral, por eso es necesaria una delegación de pastoral familiar, ¿no? Que integre a las parroquias, a los arciprestazgos, con una tarea que sea subsidiaria, lo que no puede hacer el inferior que lo haga el superior. Por eso la delegación puede ofrecer cursos, iniciativas, materiales, no para sustituir, sino para ayudar subsidiariamente, ¿no?
Y por eso es importante también que en cada parroquia exista un equipo de pastoral familiar. Quien dice parroquia dice unidad pastoral, ¿verdad? Que esté formado por un grupo de matrimonios y un sacerdote. Y voy ya terminando muy rápido. Que haya grupos de matrimonios en las parroquias, ¿eh? Que ellos se encarguen pues, de los servicios de guardería, de celebrar el Family Day, si lo hacemos el Día de la Familia, el Día de la Sagrada Familia, la Semana de la Familia, una escuela de padres, los cursos de preparación del matrimonio, los retiros para familias, el acompañamiento en casos difíciles, derivando al COF cuando sea necesario. Bueno, yo en las parroquias donde he estado, tener un grupo de matrimonios ha sido fundamental. Ellos lo hacían todo. Solo nos consultaban, pero ellos lo hacían mejor que los sacerdotes, mejor que nosotros. Siempre bajo la supervisión del sacerdote, pero ellos lo hacían. Y bueno, ya termino, podría decir muchas cosas más, ¿no? Si surgieran equipos itinerantes de pastoral familiar, ¿no? Estos son como equipos de familias que van a otras parroquias donde no hay nada. Porque cuando se hace el mapa de la diócesis, pues a lo mejor no hay nada en alguna parroquia y pueden ir a apoyar donde no hay mucho. Y luego fomentar todo lo que se pueda en la relación con los movimientos eclesiales, ¿eh? Esos movimientos familiaristas que hemos dicho, ¿no? Pues desde equipo de Nuestra Señora, encuentro conyugal, ¿no? Proyecto Amor Conyugal, ¿no? Hogar en Don Bosco, ¿no? Todo esto es una riqueza enorme, enorme, no podemos dejarla de lado. Pues integrarlos, ¿no? Ahí la delegación puede tender puentes, coordinar actividades para no vivir en mundos paralelos, de tal manera que estos movimientos ayuden a regenerar parroquias. He visto a los equipos de Nuestra Señora entrar en una parroquia y regenerarla entera, porque tienen hijos y los hijos van a la catequesis y luego son monitores y luego son jóvenes y luego, ¿no? Es decir, aportan personalidades maduras, conscientes de su identidad, de su misión. Por eso la sinodalidad es la última nota importante, ¿no? Y termino como empecé, que es la pastoral familiar, pues es una plenitud de vida recibida y testimoniada, ¿no? Pues que ojalá esta pequeña charla, ¿no? Pues les pueda ayudar a tomar conciencia de esta prioridad que tenemos. El futuro de la nueva evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica, para incentivar a nuestro nivel, cada uno a su nivel, que las familias tengan ese papel protagonista en la pastoral que necesita la Iglesia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Abrimos un turno de preguntas, de coloquio entre nosotros. Levantamos la mano si queremos hacer alguna sugerencia. Sí, José Gregorio. Mi pregunta es la siguiente: como el trabajo es a nivel de familia, por ejemplo, se da el caso de una familia que tiene hijos. Mando mis hijos al colegio católico, pero yo no quiero nada con la iglesia. ¿Qué hacen allí? Esas como incoherencias son frecuentes, ¿no? Yo he vivido una no hace poco, un colegio que me pedía un capellán para que celebrara